Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio del podcast Crecer con Salud. Yo soy Carmen de la Torre, pediatra, y podéis ver estos vídeos en mi canal de YouTube. Para estrenar el podcast, cosa que me hace muchísima ilusión, contamos con la presencia de Alba Jurado, psicóloga infantil. La idea del podcast es no solamente hablar de temas de salud importantes en el tema de los niños, sino también que conozcáis de una forma un poquito más profunda a los profesionales y cuál es su experiencia en cada uno de sus campos. Así que vamos a empezar preguntando a Alba por qué decidió ser psicóloga. Buenos días, Carmen. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Me hace muchísima ilusión que hayas abierto este nuevo proyecto conmigo y te lo agradezco enormemente. ¿Por qué decidí ser psicóloga? Bueno, pues tiene gracia porque yo creo que esto lo sabe poca gente, pero en realidad la primera idea de ser psicóloga fue porque, bueno, en mi grupo de amigas me decían mucho que se me daba muy bien escuchar, que se me daba muy bien aconsejar, y entonces, pues bueno, ahí un poco surgió la idea de estudiar psicología. Entonces yo creo que desde primera hora lo tuve bastante claro, no sé por qué. O sea que dentro de tus amigas tú eras como la que escuchaba, ¿no? Sí. Y aconsejaba un poco, ¿no? Eso parece, ellas se estarán enterando ahora, pero desde que éramos muy pequeñas, antes de empezar bachillerato, pues ya pues me hacían ese comentario. O sea, yo creo que también de ahí la importancia de reforzar a la gente, de decirle lo que hace bien, porque de ahí surgió un poco la idea y ya pues me quedé con esa idea y durante los 2 años de bachillerato tuve claro que era lo que quería hacer, a pesar de que no existía la carrera en ese momento en Córdoba, que eso suponía irme de casa y demás. Y bueno, a pesar de que en mi familia pues también intentaron a ver si cambiaba un poco de idea y no le hizo mucha gracia, entonces, claro, del principio. De primera fue como, bueno, esto es la primera idea que tiene, pero se le irá pasando, pero no se me pasó, así que por ese motivo empecé ¿Y por qué psicóloga infantil? Pues yo creo también que durante toda la carrera también todas las asignaturas de infantil, tanto psicopatología infantil, intervención infantil, etcétera, yo iba cogiendo todas las optativas que tenían que ver con infantil y pues dio la casualidad de que todos los profesores que daban esas asignaturas fueron los que más me llegaron, los que más me enseñaron, de los que más aprendí. Los que más me gustaron. Entonces pues también lo tuve muy claro cuando terminé la carrera que quería hacer infantil. Sí. De acuerdo. La verdad que es un campo complicado, ¿no? Porque bueno, quienes trabajamos con niños, siempre lo digo, al final tenemos como 2 pacientes. Al final tienes el niño, pero también tienes que hablar con los padres, tienes que transmitirles y eso algunas veces también cuesta trabajillo, pero bueno. Exactamente. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más duros que hayas podido vivir en la consulta de psicología infantil? Más duros. Pues no sé, quizás pues a lo mejor algún caso grave que no termina de avanzar o que no termina de mejorar. Tiene más que ver, más que con los niños muchas veces, pues con los adultos, ¿no? Pues a lo mejor a nivel personal mío, pues a lo mejor un trato un poco que no es agradable por parte de alguno de los progenitores, pero se da en muy pocas ocasiones. O sea, el momento más duro yo lo relaciono sobre todo con aquel caso un poquito más grave que no consigue avanzar, que poniendo en marcha todos los recursos y todas las estrategias que tenemos a mano, pues no consigue ir hacia adelante. ¿Y alguna vez puedes encontrar mucha dicotomía entre los padres o que a lo mejor tengan cada uno, ¿no?, una forma diferente de entre ellos a lo mejor sí, pero bueno, ese momento en terapia, en la sesión, hace mucho de uniformar, o sea, de que ambos se pongan a la vez, ¿no? Cuando yo estoy explicando algo desde fuera, desde la objetividad, que no tiene que ver directamente con ellos, pero ellos sí que lo aplican a su propio qué hacer con los niños y bueno, van cayendo en cosas que a lo mejor hacen mal, cosas que el otro tiene razón, cosas que yo también tengo razón y bueno, ahí buscamos un poco que ambos se pongan a una y no suele haber problema en ese sentido. De acuerdo. Otra pregunta que tenía para ti era qué opinabas sobre la búsqueda en internet de todos los temas de psicología infantil. Bueno, ahora casi todo lo que nos preocupa a la gente, lo primero que hacemos es meterlo en Google o meterlo en Instagram o mirarlo en redes sociales y la verdad que, bueno, a mí también me pasa, ¿no?, la consulta de pediatría, que al final la gente viene casi que sabe más que tú o a lo mejor ha olvidado fuentes que no son tan confiables y viene con falsas creencias, con cosas que ya no solamente tienes que enseñarle algo o explicarle algo, sino que tienes que primero romper la creencia que traen
Y después empezar a explicarle las cosas un poco de cero. No sé si te pasa algo parecido. Sí, sobre todo me estoy encontrando, o sea, la peor consecuencia que puede tener eso es que me estoy encontrando a muchos adolescentes que ya vienen a la consulta con un autodiagnóstico, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, hay que argumentar primero el por qué ese diagnóstico no está bien puesto, porque bueno, ya son adolescentes, ya puedes hablar con ellos y explicarles ciertas cosas. Pero claro, son ellos los que están buscando ya la información, claro, ¿no? Ni siquiera son ellos los padres, que ya se ponen etiquetas, entiende como de alucinaciones, vienen con un vocabulario como muy complejo acerca de psicología, entonces muchas veces se ponen síntomas que realmente no tienen, entonces tienes que explicarle por qué eso que le está pasando no es una alucinación, que le diferencia de una cosa de otra, eso es la peor consecuencia, pero luego a nivel general yo creo que el problema de que haya tanta información tiene muchísimas ventajas, pero luego a lo mejor los inconvenientes son que buscamos casi siempre como una fórmula magistral que sirva para todo, ¿no? Entonces yo no creo en las fórmulas magistrales en psicología, creo que cada persona es efectivamente, diferente. Como que si existieran esas fórmulas magistrales, pues no tendríamos que estar los psicólogos, ¿no? O sea, lo importante pondríamos a alguien con inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente, que busque directamente y sepa. Hacer, sí. Pero los psicólogos no solamente nos basamos, por ejemplo, en un cociente intelectual, en un número, sino hay que poner ese resultado de esa prueba en relación con todo lo que tiene que ver con el paciente, ¿no? Entonces, cada paciente requiere un estudio pormenorizado, requiere lo que los psicólogos llamamos un análisis funcional, que es poner todo en relación, o sea, poner en relación los resultados de las pruebas con las variables familiares, con las variables escolares, los estímulos antecedentes, los consecuentes. Entonces, haces un estudio y lo pones todo en relación para obtener el porqué de ese comportamiento. O sea, cuáles son las variables que están haciendo que ese comportamiento se mantenga y, por lo tanto, cuáles son en las que tenemos que intervenir, ¿vale? Pero, claro, eso requiere de un estudio de todo. Entonces, las fórmulas magistrales pues no siempre sirven y luego pues muchas veces caemos en dar algunas recomendaciones muy generales que según a qué familias pues puede no servirle, incluso puede que le suponga un estrés o un empeoramiento de la situación. Efectivamente. Entonces, cada consigna, cada pauta, cada recomendación se pone a cada familia. O sea, yo he cambiado muchas veces las palabras a la hora de dirigirme a una familia o me he guardado algunas pautas y he dado otras en función de lo que yo veo que ellos tienen en casa. Entonces, y de lo que necesitan en cada momento, porque el paciente está preparado para recibir lo que está preparado. Por mucho que tú lo tengas muy claro, si el paciente no está preparado para recibirlo, te lo va a devolver y no va a servir de nada. Entonces, elegir en cada momento lo que es mejor para cada paciente, eso requiere de un estudio, de que primero analicemos toda la situación y, claro, de conocer bien al paciente. Bueno, y también de manejo al final por el profesional, experiencia. Efectivamente. En fin, que también en consulta de pediatría pasa algo similar, ¿no? Al final tienes también que ver qué necesita cada uno, qué padres, cómo son, cómo te van a entender, cómo te puedes explicar con cada uno de ellos. Al final hay cosas que, claro, que dependen mucho. Casi en el mismo momento puedes cambiar una decisión. Exactamente. Simplemente por las circunstancias que te encuentres, ¿no? Yo una de las cosas que más estoy viendo ahora en consulta de pediatría, te quería preguntar tu opinión, porque cada vez veo más niños que, bueno, parecen tener algún indicador de que puedan tener un trastorno de espectro autista, del grado que sea, y ya no estoy segura si realmente es que hay un aumento de incidencia de este trastorno o es que la gente cada vez está como más sensibilizada o cada vez hay como, bueno, pues las consultas estamos como que nos salta la alarma a la mínima y entonces pues estamos mandando más niños a psicología o atención temprana o lo que sea, pero no sé si es porque realmente hay más o porque tenemos el filtro ya tan sensible que es que a la mínima ya estamos pensando que puede haber un problema en ese aspecto. Y no sé, en la consulta de psicología si os está pasando algo también similar. Sí, en los niños menores de 2 años, año y medio, 2 años, 3 añitos, lo que más nos encontramos es sospechas de trastornos del desarrollo, ¿no? Y dentro del desarrollo del espectro autista. Es verdad que, como con todo, al tener más información a mano, pues somos más sensibles a ello, ¿no? Entonces, los signos de alarma pues están muy extendidos, todo el mundo más o menos sabe y conoce, además cuando tienes un hijo pues te pones a formarte sobre el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es cierto que se detectan más casos y de todos esos casos que
que presentan indicadores o que puede parecer que tienen, pues muchos se descarta que tengan autismo y otros no, ¿vale? Entonces, yo creo que es súper positivo esto, o sea, súper positivo que esté pasando esto. ¿Por qué? Porque al final lo que no puede pasar de ninguna manera es que un niño llegue a los 10, 12 años sin estar detectado, sin haberse detectado. ¿Qué pasa? O sea, a mí me han llegado casos de niños de 10, 11, 12 años que vienen a la consulta y sus padres además ni se les puede pasar por la cabeza que su hijo tenga un trastorno del espectro autista. Entonces lo relacionamos más pues, con temas, con trastornos que antes han sido más conocidos, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como cosas que los padres entienden que son menos graves. Pero claro, ha pasado por una serie de profesionales a lo largo de toda la escolaridad, por ejemplo, y nadie ha detectado que ese niño tiene indicadores de autismo. Entonces, eso creo que es lo que no debe pasar, porque luego a la edad de 10 o 12 años, pues ya hemos perdido ahí un tiempo precioso para poder haber intervenido y sobre todo para atender las necesidades de ese niño, que ese niño lleva a lo mejor 10 o 12 años sin tener esas necesidades satisfechas. Entonces, el estrés que eso genera, el estrés que genera la familia, las limitaciones a nivel familiar y sobre todo el no comprender al niño y el no comprender las características del niño, que eso como niño afecta como persona también. Además, comunicar ese diagnóstico a los padres después de tanto tiempo, supongo que costará bastante. De primera seguramente sea la negación. De primera seguramente te digan, esta psicóloga está equivocada porque ha pasado por no sé cuántos mil especialistas y nadie... Exacto. ¿no? Supongo que eso... Hay resistencia, hay mucha resistencia en ese sentido, entonces es mucho más difícil. Eso es uno de los casos más difíciles que se pueden dar en consulta, cuando hay mucha resistencia por parte de los padres a escuchar ciertas palabras. Y claro, también la incredulidad de cómo puede ser que yo haya llegado hasta aquí y nadie me haya alertado de esto, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de alertar, de recomendar una derivación, bueno, que tú sabes mucho de eso. Hay muchísimas formas de hacerlo, muchas veces, pues, es lo que, vuelvo a decir, no depende tanto del profesional, sino que de que esos padres estén preparados para recibir eso y bueno, y obren en consecuencia, ¿no? Pero yo prefiero que haya mucha detección de casos que después resultan no ser. Claro, pero va a ser mucho más fácil que haya los padres dos, efectivamente, que haya dos casos en toda Córdoba de niños que de 12 o 10 años que no sea sí, que se encuentren todavía casi en estado preadolescente, que imagino que darán una adolescencia también más complicada todavía y no se haya diagnosticado, ¿no? Sobre todo eso, porque vienen ya con un nivel de estrés y de ansiedad muy alto. Entonces eso es lo primero que hay que atender y por eso es por lo primero que intervenimos, por el bienestar del niño, sobre todo a nivel emocional. Pasa algo parecido un poquito con el tema que la han nombrado, el tema de la hiperactividad, porque claro, a ver, los niños de 20 meses, 24 meses, 2 años, 3 años son movidos. Y es una cosa que en consulta a veces a mí me cuesta porque me preguntan muchísimo, casi todos los padres empiezan a preguntar si es normal que el niño se mueva tanto. Un niño de 2 años no para quieto. Y eso es normal. Y yo, claro, no hago más que decirle, pues mira, está en una fase que es completamente normal, que tenga muchísima actividad, que no atienda, que no quiere decir que todos vayan a ser hiperactivos, que todos vayan a tener déficit de atención, pero es verdad que eso es una cosa frecuentísima en consulta, que me vienen agotados después de estar todo el día corriendo detrás del niño, ¿vale? Pues un niño pequeño, y muchísima gente pregunta, oye, ¿esto es normal? Y si me apuras, yo encuentro casi más en familias que los padres ya son un poquito más mayores. Yo entiendo que también ahora se está alargando la edad de tener hijos y claro, hay un momento, no es lo mismo tener los hijos con 20 años que con 40. Uno no corre igual tolerancia detrás no es la misma, del niño, efectivamente. Entonces yo me pasa ahora en consulta que a lo mejor tengo ya gente pues que, bueno, pues me parece fantástico, hay intenciones padres un poquito más mayores, que oye, también tiene algunas cosas ventajosas, por supuesto, que te pilla más estabilizado, que quizá puedas darle a tu hijo más recursos y puedas darle una vida mejor, por supuesto. Pero sí que es verdad que también, claro, ya no es tan cómodo correr detrás del niño o estar tan atento al niño y me preguntan muchísimo, ¿será hiperactivo? ¿Será tal? No, mira, no es hiperactivo, es un niño de 2 años con todas las características propias de un niño de 2 años. Pero bueno, aún así, tú, ¿a qué edad dirías más o menos? Porque la gente un poco entienda, ¿a partir de qué edad puede uno empezar a sospechar? ¿O puede uno ir al psicólogo y ver si realmente hay un diagnóstico de déficit de atención o de hiperactividad? ¿A partir de qué edad dirías tú que, bueno, que ya se puede empezar a pensar que sí puede serlo o que en la consulta se puede detectar?
Yo diría que a partir de los 4 años, pero yo siempre le explico a los padres que la atención tiene una parte de condición biológica y tiene una parte de conducta, o sea que es necesario entrenarla. Entonces, a partir de los 6 años que el niño ya empieza en primaria, ya tiene que tener un entrenamiento de sentarte en la silla, de seguir ciertas normas y de atender, ¿vale? Entonces, es verdad que hasta los 6 años, o sea, esto es como todo, como también como el diagnóstico de altas capacidades, ¿no? Al principio podemos hablar de una precocidad intelectual cuando estamos hablando de los 4 años y luego ya eso se tiene que mantener en el tiempo. Entonces, creo que nunca es demasiado pronto. Antes de los 4 años quizás sí, pero a los 4 años ya puede verse si hay indicadores conductuales de TDAH y podemos empezar la intervención, ¿vale? Para que si lo hubiera, esto se modifique y se empiece a intervenir cuanto antes, mucho mejor, y si no, pues esa ayuda también que le está dando. Pero yo creo que a partir de eso, de los 4 años, lo que pasa es que cuando evaluamos a los 4 años, si el niño tiene una serie de indicadores de impulsividad, de hiperactividad, de hiperquinesia, para el psicólogo que lo está evaluando no tiene el mismo significado que si lo evaluamos estando en tercero de primaria y tiene el mismo nivel de impulsividad cuando ya se supone que lleva unos años entrenando esa capacidad, exactamente. Entonces, bueno, para nosotros va a tener un significado u otro, pero al final, a partir de los 4 añitos ya se puede ver si hay indicadores de hiperactividad. ¿Y cuáles son los indicadores así que encontráis más frecuentes en niños hiperactivos? Los indicadores de hiperactividad son la hiperactividad e hiperquinesia. Hiperactividad es como el cambio de actividad frecuente, ¿vale? Pues niños que se levantan todo el rato, que no permanecen haciendo una actividad un largo tiempo, sino que cambian continuamente a otra. La hiperquinesia, que es movimiento frecuente pero sin una función, sin una funcionalidad, que es pues cuando están moviendo la piernecita, cuando están con los dedos, se están tocando el pelo, continuamente tienen que tener algo en la mano. ¿Se están moviendo continuamente? Eso es la hiperquinesia, que eso lo valoramos en consulta. La impulsividad, pues que no se tomen el tiempo necesario antes de dar una respuesta, que se precipiten constantemente. Y el déficit de atención sostenida, que es no poder estar un largo rato prestando atención. Entonces, dependiendo de una edad o de otra, pues se considera que el rato adecuado es de tantos minutos. Entonces, un niño que no es capaz de prestar atención un largo rato, eso es déficit de atención sostenida. Entonces, todo eso tiene que darse en todos los contextos, ¿vale? Entonces, nosotros lo valoramos en sesión, garantizando que todas las variables estén controlados, o sea, que el niño no esté nervioso, que ya esté familiarizado con el terapeuta, que no venga cansado, que no haya habido ninguna situación que lo haya alterado antes de llegar a consulta, o sea, garantizando todas esas variables. Claro. Se ve si presenta hiperactividad, hiperquinesia, impulsividad y déficit de atención sostenida. Vale. Supongo que al final en el entorno escolar, ¿no? Será donde más se detecte. Claro, ¿no? pero al final, por eso también mandamos esos cuestionarios para que los rellenen en el cole o lo rellenen en casa, ¿vale? Y lo rellenen en casa. Digo porque muchos padres a veces prefieren pues que esos cuestionarios, no llevarles esos cuestionarios al colegio, pues porque, bueno, no quieren dar esa información a priori. Yo siempre lo recomiendo porque la información que nos den los profesores del niño en clase es muy valiosa, igual que siempre les pregunto qué os ha dicho el pediatra, qué os ha comentado el pediatra en estos años, qué apunte os ha hecho el pediatra, ¿no? Pues igual en el cole. Pero hay papás pues, que prefieren pues, no dar la voz de alarma o no decir, no transmitir que se le está haciendo una evaluación al niño. Y bueno, entonces, él tiene que mantener todos esos indicadores en casa, en el cole y en la consulta. Al final, lo más importante es que lo mantenga en la consulta porque se presupone que el terapeuta o el psicólogo es el que tiene el grado de objetividad más alto, como efectivamente. Para detectarlo. Sí, igual en el colegio ya llega un momento que dice, no, ya Carlitos es movido, ya y ya va con la etiqueta de que es movido. Pero a lo mejor es movido solamente en grupo o solamente relacionado con el tema escolar. Entonces hay que ver si verdaderamente es así. Luego, lo que comentaba antes de los padres mayores o más jóvenes, la diferencia entre unos padres y otros al nivel de tolerancia. Hay papás que en la primera entrevista me hablan de que el niño es súper movido, luego cuando yo lo veo en la consulta no es así, o al revés, que es muy tranquilo, y luego cuando yo, no, hiperactivo no creo que sea, pero luego cuando yo lo veo en la consulta, sí les digo, mira, en comparación con otros niños de su edad, esto sí se considera por estos motivos y porque cumple estos criterios, ¿vale? Siempre intento argumentárselo muy bien y dar esa psicoeducación para que ellos lo comprendan.
Sí, sí, la verdad que claro, hay que valorar en todos los entornos. Y bueno, otro tema importante también, que esto pregunta también muchísimo la gente en consulta, es tema de rabietas, que estábamos hablando de los niños movidos, ¿no? De 2 años, 3 años, que bueno, que lo consideramos normal, pero bueno, ya antes de los 2 años, yo en consulta ya, bueno, de hecho, las revisiones de niños sanos de los 15 y 18 meses ya son una lucha, o sea, ya se portan fatal, lo llevan fatal. Yo siempre digo, los 18 meses parece la edad del drama. Hagan lo que hagan, es un drama. Si lo metes en el coche, un drama. Si lo sacas del coche, otro drama. Si lo bañas, es un drama. Si lo sacas de la bañera, otro drama. Y por supuesto, la revisión de los 18 meses de pediatría, yo al final le digo a la gente, no te preocupes porque llore, que yo me preocupo del que no llora, porque la verdad que es un momento de ya máximo estrés y rabietas tremendas y fatal, ¿no? Pero bueno, supongo que al llegar a los 2 años como la máxima explosión que tienen casi todos. Y bueno, muchos padres preguntan qué hacen cuando el niño tenga una rabieta, que si lo tienen que coger, que si no, que si lo tienen que abrazar, que si no, que si... También preguntan mucho si tiene alguna conducta de darse golpes o de golpearse con la pared o lo que sea, porque hay algunos niños que en mitad de una rabieta tienen hasta conductas casi autolesivas. Entonces, bueno, ¿qué les diría a estos papás? A ver, como norma general, que consulten, ¿vale? Como norma general, que consulten con el psicólogo. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado en consulta muchas veces que no son tales rabietas, sino que a lo mejor, o sea, que esas rabietas que al principio son evolutivas, o sea, que son normales dentro de una edad, si se dan dentro de una edad, se dice que es evolutivo, o sea, que no es normal, que no es patológico. Si se dan dentro de otra edad o acompañado de otra serie de dificultades en el desarrollo, pues ya lo que nos están indicando es eso, es que hay un trastorno del desarrollo, ¿vale? Que el niño tiene una serie de dificultades y muestra de esa frustración tienen esa rabieta, ¿vale? Entonces, como norma general, que consulten para ver si realmente es una rabieta propiamente dicha o no, ¿vale? Si fuera una rabieta propiamente dicha, pues en el taller que damos en la clínica de rabietas, pues ya explicamos que en ese momento el cerebro del niño está descontrolado por completo y pues bueno, no es el momento, en el momento en que está teniendo la rabieta, que está gritando, que está llorando, que está pataleando, no es el momento de que aprenda nada en ese mismo instante. Entonces, cuidar mucho las palabras. Yo siempre le digo a los padres, cuidado con lo que decimos, porque muchas veces lo que hacemos está bien, pero lo acompañamos de palabras que pues, al final son ruido para el niño, es más estrés y lo tiñe un poquito de algo más aversivo. Entonces, por supuesto, la guía física, o sea, acompañar físicamente al niño, pero con cuidado de no caer en la riña, ni en reforzar ese comportamiento diciendo pobrecito, no es que quitárselo, ¿vale? Pero sí acompañar físicamente, o sea, yo estoy aquí, me puede abrazar cuando se le pase, no lo dejo solo, no lo abandono, por supuesto cuido o impido que se dé un golpe, pero respetando en todo momento que el niño está manifestando una frustración y que está en su derecho también de manifestar esa frustración, ¿vale? Entonces, extinguiendo ese comportamiento, ¿vale? Se extingue, o sea, se le retira toda la atención, pero físicamente sí que estoy disponible, ¿vale? Entonces, como no es el momento de que aprenda nada, en ese momento vamos a evitar, pues, dar la charla o... Darle muchas explicaciones. Efectivamente, darle muchas explicaciones, ¿vale? Simplemente controlar físicamente y mostrarnos emocionalmente disponibles, pero cuidando mucho lo que decimos, ¿vale? Luego ya, pues sí, se le puede explicar, o luego ya, pero si el niño ve que recibe mucha atención o recibe lo que quiere o consigue evitar lo que no quiere, de una rabieta que en principio pues sale sola, digamos sin una intencionalidad, pasamos a lo que llamamos rabietas estratégicas, que ya sí se hacen deliberadamente porque he aprendido que la respuesta de mis padres es esta cuando yo tengo una rabieta. No sé si me he explicado, pero... Sí, claro, completamente. Pero es eso, que en principio debemos respetar que el niño está manifestando frustración y que tiene también todo el derecho de frustrarse, ¿vale? Pero sobre todo, pues no sobrereaccionar y... Yo le digo mucho a las familias que no es el momento de razonar, porque a veces te encuentras en el supermercado o en un gran almacén o lo que sea a un niño que tiene una rabieta y está el padre al lado intentando razonar, pues no sé qué, no sé cuánto, que yo se lo digo a la gente así un poco en plan de broma, digo, mira, que al niño le puedes contar el Quijote, pero que en ese momento el niño no está nada para escucharte. Sí. Yo como mucho le digo que les digan, cuando se te pase, papá te coge, ya está, y te quedas a su lado y poco más, porque en ese momento a ellos no, o incluso creo que es peor cuando la gente le dice lo de no pasa nada, ¿no? Cuando le dicen, no sé, anda que no pasa, porque a lo mejor, claro, a lo mejor le da una rabieta porque le hemos quitado un juguete, no tiene más, y claro, para nosotros...
no es No nada. pasa nada. No pasa nada, pero para él sí que pasa. Exacto. Y claro, yo muchas veces le digo a la gente así un poco de broma, pero le hago la comparativa, no sé a ti cómo te parecerá, pero bueno, que es como si tú discutes con tu pareja y tu pareja te dice, anda, si no es nada. Anda, Claro. que tú te pones buena, Es te que- pones peor todavía. Y claro, te da más coraje Exacto. y ahí lo único que hacemos es empeorar las cosas. Tú lo que estás hablando es de validar la emoción. Exacto. Eso es lo que hay que hacer, hay que validar la emoción. O sea, te entiendo que te pongas así, no se lo decimos con palabras, pero sí con nuestra actitud. Si son más mayores y ya les pasa algo o expresan la ira, pues sí se lo podemos decir, ¿no? Pero si no, pues la actitud es, te entiendo que te pongas así, yo también estaría enfadado, entiendo porque es que no te he dejado hacer lo que tú querías o te he quitado lo que tú tenías. O sea, esa es la actitud que tenemos que tener de comprensión, ¿vale? Y validar su emoción. Una de las estrategias que pongo también cuando hacemos el curso es tener una respuesta sintónica con la suya. O sea, si el niño está gritando, yo no me pongo a reír para que pare de gritar, o yo no me pongo a gritar más fuerte, ¿no? O sea, yo tengo que actuar de sostén de esa emoción en ese momento, que él vea que yo, como niño, estoy desregulado por completo, pero mi padre no, o mi madre no. Mi madre mantiene la calma. Exactamente, ¿vale? exactamente. Sí, no, pues una tontería, pero a veces sin darnos ni cuenta. ¿Y recuerdas tu primer paciente? ¿Recuerdas el primer caso que hayas tenido en consulta? Sí. ¿Cuánto tiempo hace? Porque ya... Pues hace casi 13 años. Madre Casi mía. 13 años, sí. Bueno, lo recuerdo, claro, eso no se me va a olvidar nunca. No fue... Bueno, el primer paciente fue un paciente de dificultades de aprendizaje. O sea, yo empecé a trabajar en un gabinete multidisciplinar que en ese momento tenía psicología, psicopedagogía y logopedia. Entré a formar parte de un súper equipazo que a día de hoy son amigas todavía, que me han enseñado mucho. Entonces había un paciente que requería intervención de reeducación pedagógica para un déficit de atención y demás, y entonces empecé yo a atenderlo en sesiones semanales, y lo recuerdo perfectamente. Pero estará luego, bien grande, ya después de ya 13 años. bien grande, exactamente. Y luego también recuerdo con muchísimo cariño los primeros papás que tuve en consulta asesorándolo y demás, que le hice la primera entrevista de una chica que en ese caso la estaban evaluando por altas capacidades, y los padres tuvieron un montón de paciencia conmigo porque le hice su primera entrevista y después pues le dijeron a Amelia, que era la directora en ese momento, que qué bien lo había hecho, que en fin, ¿no? Entonces lo recuerdo con muchísimo cariño también. Te lo valoraron ahí, ¿no? Exacto. Muy bien, ¿no? O sea que... Cuando estaba ahí yo lo pasé un poco mal porque era mi primera entrevista, Claro. pero bueno, parece ser que no lo demostré mucho, Claro. que me contuve. Claro. Entonces, bien. Cuando trabajáis, ¿hacéis mucha preparación de la consulta que vais a hacer en esa tarde o ese día? Bueno, porque yo veo que sí que llegáis, vamos, digo os veo porque también Sí. veo a Pepi, que es nuestra psicóloga Sí. de adultos, que vienen como a preparar con mucho tiempo las sesiones y tal, que habrá gente que piensa que es nada más que llegar allí y poco más, pero la verdad que tiene bastante preparación, incluso, vamos, antes de la hora, ¿no? De Claro. llegar el paciente. Ah, y yo tal. siempre digo que está el tiempo en consulta, que es directamente entra un paciente, entra otro, pero después el tiempo que ha dedicado antes a toda esa sesión. Depende de la sesión, requiere una preparación u otra. Si es primera entrevista, pues yo ya, con la experiencia, ya no preparo nada, porque antes llevaba como mi esquema de las preguntas que iba a hacer, de la anamnesis, de toda la información que quería recoger. Ya no, ya eso no es necesario que lo haga, porque conforme va fluyendo la entrevista, pues me van hablando los padres y me da idea de una cosa, o voy investigando por un lado o por otro. Pero si es devolución de resultados, por ejemplo, que voy a dar unos resultados a unos padres, pues claro, tengo que preparármelo un poquito más. Si hay intervención también, vienen muchos niños que de forma semanal pues vienen a una intervención pues por temas de conducta o temas de autoestima. Estamos teniendo ahora muchos niños por temas de autoestima o de manejo de la ansiedad. Entonces todo eso pues sí me lo preparo, porque al final son muchos pacientes y tengo que recordar qué he hecho anteriormente, qué toca ahora, revisión de tareas para casa. Entonces sí requiere un poquito de preparación. De preparación. Sí. ¿Y habéis notado, porque esto es una cosa que se ha dicho mucho después de la pandemia, ¿no? Que habían aumentado mucho las consultas de psicología, que parecía como que más gente estaba yendo al psicólogo, ¿no? Tanto niños como adultos. Incluso yo creo que, no sé si tú tendrás esa percepción, que a lo mejor hace tiempo la gente lo de ir al psicólogo casi que lo tenía
era tabú, ¿no? Sí. Nadie decía lo de voy al psicólogo tal, y ahora parece que hay más gente que va y parece que se ha perdido, gracias a Dios, ¿no? Porque no tiene nada de malo, ¿no? Todo Sí. lo contrario. Parece que esto se ha perdido y que después de la pandemia pues han aumentado los casos como de ansiedades y de quizá un poquito hasta de depresión entre los adultos y bueno, no sé, ¿en los niños también os ha pasado que veis más, Sí. más consultas? ¿Que ha aumentado ese motivo de consulta? Sí. El de la ¿Que ha ansiedad, aumentado? ¿no? Sí, pero ¿que ha aumentado el número de consultas? Yo recuerdo que casi desde el primer año que yo estoy trabajando hay muchísimas consultas por psicología infantil, o sea que hay muchísima gente que consulta. Pero el motivo de consulta de ansiedad, indicadores de trastorno del estado de ánimo, de estrés, sí. Entonces, además, esto tiene un punto en común con el déficit de atención con hiperactividad, con el síndrome de Asperger, con las altas capacidades, y es que muchas veces la manifestación comportamental, o sea, lo que se ve, puede ser debido a un déficit de atención con hiperactividad, pero también una situación estresante, ansiedad. Entonces, sí que se da la casualidad de que al final lo que detectamos es más indicadores de estrés y de ansiedad que déficit de atención con hiperactividad después de la pandemia, ¿vale? También muchos indicadores de tristeza o de aislamiento en niños un poquito más mayores. Bueno, también consecuencia de la pandemia se han detectado muchos casos de trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el hecho de la limpieza, de salir, de exponerse. Entonces, eso sí que hubo como un repunte, sobre todo después, en el año después de la pandemia, en 2021 aproximadamente, de casos de ese tipo. Bueno, es que había gente que seguía limpiando la compra y que seguía a unos niveles, bueno, que ya está, que tampoco tiene nada de malo, ¿no? Pero bueno, es verdad que había gente que era como un lavado compulsivo de manos, de claro, no pero al sé final qué, si en mascarilla. casa tienen niños, esto lo estás transmitiendo a los niños. Entonces esta preocupación, esta ansiedad, los niños lo están viviendo diariamente. Sí, al final tú eres el ejemplo para el niño. Si te ve que te lavas las manos 18 veces al día, pues... Efectivamente. Entonces, hacer ahí una buena exploración de qué está pasando en casa, de cuáles son las estrategias que ponen en marcha los papás y de cuál es el comportamiento y la propia ansiedad de los padres es súper importante. Sí. ¿Alguna vez has diagnosticado a un padre por el niño? Así propiamente dicho, bueno, no de la misma patología, pero a lo mejor haberte dado cuenta de que los papás también tenían algún indicador de alguna enfermedad psicológica a raíz del caso de un Sí, bueno, yo siempre niño. pregunto si... Siempre en la primera entrevista pregunto, ¿os recuerda alguno de vosotros dos cuando eres pequeño? O tu madre te dice, es que tú eras igual de pequeño, tu hermano era igual. Y claro, al final por los antecedentes personales, ¿no? Porque estamos hablando de trastornos de psicología que hace 30 años a lo mejor no se hacían, o hace 40 años no se hacían. Entonces, bueno, yo no pregunto, tú tienes un diagnóstico, pero sí te recuerdan algo, y ellos siempre me dicen, pues sí, yo soy igual en esto o no. Pero bueno, puedes ver indicadores de que la persona que tienes enfrente pues tiene los mismos indicadores que su hijo, o puede ser que el propio padre te diga, sí, a ver, yo no he sido diagnosticado, pero yo sé que soy así, que a mí me pasaba exactamente lo mismo, o a mi madre le decían esto de mí. Entonces, sí, el diagnóstico directamente no, pero el propio padre te dice... Sí, o tú lo puedes ver, pero claro, no se lo digo directamente a él. Siempre pregunto pues que hay un factor hereditario y que por eso el motivo de esa pregunta que le hago. Vale, sí, la verdad, claro, tiene sentido. Vamos, al final en pediatría pasa un poco igual, hombre, no son trastornos psicológicos, pero a lo mejor de crecimiento o de lo que sea, ¿no? Cuando a lo mejor tienes niños muy delgadito y mira a los padres y dices, pues, que mire usted, tampoco... ¿Cómo va a salir, no? ¿Cómo va a salir si vosotros sois igual, ¿no? Al final también, claro. Y en cuanto a altas capacidades, porque esto es otra cosa que también te pregunta mucho la gente, que ahora parece que, bueno, que todos los niños tienen alta capacidad para lo que sea, ¿no? O yo creo que pasa un poco como lo del TEA, ¿no? Que son como más sensibles y ante cualquier cosa o ante cualquier actitud rara o conducta que se salga un pelín de la norma, ya empiezan a pensar, a ver si va a ser altas capacidades. En ese punto, ¿tú también crees que se están diagnosticando más casos o que la gente es más sensible también a ese tema? Hay más conciencia, volvemos otra vez a lo mismo, hay más conciencia. Entonces, los padres siempre que buscan un diagnóstico para su hijo, lo hacen desde la preocupación de que si no atiendo esto,
el niño no se encuentre bien, no llegue a desarrollarse bien y sobre todo que no tenga una buena autoestima, ¿vale? Entonces, desde esa preocupación intentan comprender las características de su hijo para darle lo que necesita. Entonces, yo creo otra vez que es súper positivo que haya más consultas y que se quiera tener más información, sobre todo porque respecto a las altas capacidades, antes había como una conciencia de que si yo sospecho que mi hijo tiene altas capacidades, no se va a ver bien, no va a estar bien visto, porque va a parecer que es que yo quiero que mi hijo sea, y ahora no, ahora se tiene la conciencia de que no pasa nada, de que por supuesto tú tienes derecho, tu hijo tiene derecho de ser diagnosticado si tiene altas capacidades, por supuesto, como si tuviera otro trastorno, de hecho está dentro de las necesidades educativas especiales, ¿no? O sea, requiere la misma atención a nivel escolar que un niño que está por debajo en capacidad intelectual o que tiene un déficit de atención con hiperactividad, entonces requieren lo mismo, ¿vale? Eso ya se ha visto, entonces los padres luchan también por el derecho que tienen sus hijos de ser diagnosticados y de ser intervenidos adecuadamente. Sí, pero es verdad que en consulta todavía hay gente que te dice eso de claro. Bueno, igual sí, pero no quiero decirlo porque van a pensar que yo me las quiero dar de importante, que no sé qué. Todavía sí que hay gente que sí que en consulta te dice, bueno, yo he pensado que a lo mejor altas capacidades, pero bueno, no lo quiero decir, vaya que me miren mal, vaya que me miren como que yo me quiero hacer el padre interesante y el padre tal. Todavía ha pasado un poquito eso. Y luego también hay gente en consulta que es curioso, porque a mí me pasó algo parecido a eso, que bueno, cuando yo era pequeña, uno de los profesores del colegio pues me quiso hacer como una capacitación, porque también pensaron que si podía tener más inteligencia y tal, que ya ves tú, yo creo que es totalmente normal, pero bueno. Y mi padre se negó en ese momento, se negó a que me hicieran ningún tipo de test. Quizás por miedo, ¿no? Sí, se negó y simplemente les dijo, no, mi niña es normal, mi niña no tiene que saltarse ningún curso, mi niña va al cole como todos los niños, y se negó a que me hicieran cualquier tipo de test, ni de valoración, ni de nada, y era porque él decía, no, mi niña es normal, era como lo tenía ahí grabado a fuego. Y no la etiqueten, ¿no? Que no le pongan la etiqueta. Efectivamente, estamos hablando pues eso, hace 30 años de aquello, ¿no? Pero sí que todavía alguno en consulta sí que me dice, bueno, a lo mejor sí, pero bueno, como que no salga de aquí, ¿no? Te lo dicen así un poco como que que no estoy diciendo yo que es niño, pero bueno, igual. Le digo, mira, que no pasa nada, que se hace una valoración, se mira si sí, si no, y ya está, y no pasa nada, porque es que es complicado, que cualquier cosa puede ser, que es que realmente el niño tenga algún trastorno, o que tenga unas altas capacidades, o que no mantenga atención en clase porque no le interese lo que le están comentando y ya está, y sea unas altas capacidades, o no preste atención en clase porque tenga un trastorno de déficit de atención, y a ver cómo lo distinguen, ¿no? Pues habría ese diagnóstico diferencial es súper importante, o sea, que los padres sepan que existe lo que se llama la doble excepcionalidad, que es que tú puedes tener altas capacidades, pero también puedes tener déficit de atención con hiperactividad, o sea, que una cosa no quita la otra. Ya un poco, ¿no? Efectivamente, entonces no estamos atendiendo una cosa, o porque explicamos todos los comportamientos, creemos que la explicación es que tiene altas capacidades, y no tiene por qué ser así. Entonces, para eso está el profesional, para deshacer todo ese entuerto que está ahí un poco lío. Pero para eso está el profesional, para decirte, no, mira, el niño tiene indicadores de Asperger o tiene indicadores de déficit de atención con hiperactividad. Al final es eso, con que haya, o sea, ya con el paso de los años también y de los pasos quiero decir, de los años trabajando, también te das cuenta que no hay que buscar que se cumplan todos los criterios al 100%, sino esos indicadores que el niño presenta, trabajarlos. ¿Vale? Porque al final es importante que mejoren en ese sentido, o sea, da igual que cumpla todos los indicadores y que al final lo podamos etiquetar como un niño con déficit de atención con hiperactividad, pero si presenta varios indicadores, porque no se los vamos a trabajar y les vamos a ayudar a mejorar. Sí, o a lo mejor intentar no etiquetar tanto, o sea, no centrarse tanto en el diagnostico, ¿no? O en meterlo en un saco, sino en decir, bueno, pues presenta esto, esto y esto, vamos a trabajarlo, ¿no? Y olvidarnos un poco, ahora hay mucha tendencia a eso, a etiquetar, no, pues es esto, es lo otro. O en consulta de pediatría también te dicen mucho, no, yo que lo vean, que me digan lo que tiene para que yo me quede tranquila, ¿no? Porque al final la consulta de pediatría, como digo yo, es todo muy ansiolítico, ¿no? La gente lo que busca es quedarse tranquilo. Bueno, pues es que es así. Lo traigo porque yo creo que no tiene nada, pero para quedarme tranquilo. Pues ya está. Entonces, siempre digo lo mismo, digo, bueno, que se valore y qué tal, pero que tampoco tenéis que estar focalizarlos tanto en qué saco lo meto, sino en que el niño al final o la niña pues se desarrolle lo mejor posible, ¿no? Y con lo que tú dices, ¿no? Trabajando los indicadores que necesite. Pero es verdad que muchas veces están nada más que
focalizado en que me digan que no tiene esto. Exacto. Y en relación con eso, muchas veces cuando vienen a consultar hacen una evaluación, hacemos todo el proceso de valoración y después en el día de los resultados yo les transmito que no creo, o sea que en función de todo lo que les he explicado, la conclusión es que no tiene indicadores de TDAH, pero a lo mejor, o de cualquier otra cosa, pero que sí deberíamos de trabajar esos 2 indicadores que presenta, aunque sean fruto de una situación estresante o de otras circunstancias. Y claro, los padres ya muchas veces se quedan como muy tranquilos de que no tiene ese diagnóstico y ya no quieren hacer la intervención. Entonces, es como, ya me he quedado tranquilo, efectivamente, pero no toda la intervención a nivel de psicología infantil se hacen ante un trastorno o ante una patología. ¿Vale? Ahí lo que se llaman los problemas psicológicos menores, que no tienen que ver con un trastorno, pero que sí generan muchísimo malestar en el niño y que podemos hacer una breve intervención para que eso mejore. Entonces, muchas veces cuando ya nos vamos tranquilos de que el niño no tiene esto que a mí me asustaba tanto, pues ya no vuelvo más porque pienso que ya está. Y no, porque quizás se haya visto que hay pautas educativas en casa que deben de corregirse porque no están haciendo ningún bien, o formas de referirse al niño, o que el niño requiere una intervención directamente con él para mejorar su autoestima o para expresar las emociones, porque nos encontramos con muchos niños que no son capaces de expresar lo que sienten ni expresar pensamientos. Entonces todo eso le va a venir bien y ya que das el primer paso, pues creo que es importante también dejarte aconsejar. Sí, claro, lógicamente, bueno, ¿no? Y tratar a eso también, pues, aunque sean menores, pero oye, mejor prevenir que curar, ¿no? Efectivamente, exacto. Y en cuanto al trabajo que hacéis en la consulta, ¿qué consideráis mejor? ¿Que sea un trabajo más siempre individualizado? ¿Algunas veces pensáis que a lo mejor si hay niños que tengan problemas muy acotados se puede trabajar en grupo? ¿O a lo mejor hay niños que se pueden beneficiar si a lo mejor trabajan un problema parecido todos en grupo? No sé, en ese terreno, porque yo a ti te veo siempre trabajar de forma individual, pero no sé si también podéis trabajar con los niños en ese punto. Sí, hay algunas patologías y algunas edades, sobre todo en edades más adolescentes, que los manuales te dicen que es más efectivo trabajar en grupo, pero hay muchísima resistencia por parte de las familias a trabajar en un grupo. Claro. También es mucho más difícil configurar el grupo de forma que todos tengan más o menos las mismas características, claro, y no haya nada que distorsione al grupo, ¿vale? Entonces, para el terapeuta también es mucho más difícil porque estamos trabajando en grupo, pero luego tienes a familias que por separado tienen unas necesidades diferentes y tienes que atender también eso. Claro, en una sesión en grupo, tú te dedicas al grupo y cuando sales no puedes atender todas las consultas que los padres tienen por separado. Para eso, pues, quizás es mejor hacer un asesoramiento con los padres por separado, etcétera. Pero es más la resistencia que tienen las familias, porque yo más de una vez he intentado configurar un grupo y, bueno, por tema también de horario, de poner de acuerdo los horarios de cada uno y demás, es muy complejo, pero sí que sería muy beneficioso para algunos casos. ¿Te gusta más trabajar con adolescentes o con niños más pequeños? Pues no te sabría decir, depende también del niño. Me gusta trabajar con todo, en realidad. Sí. Sí, pues yo a veces te veo niños niños muy mayores, muy mayores. En la puerta de la consulta, que yo digo, madre mía, ya esta edad pediátrica ya como que sí, no, ya... que son niños a lo mejor que llevan mucho tiempo conmigo, entonces que empezaron conmigo y pues ya han continuado. Claro. Sí, que van creciendo conmigo, vamos, hay niños con los que llevo 2 o 3 años. Entonces, claro, imagino que a lo mejor serán de los que más te guste trabajar en consulta. Sí, ¿no? Bueno, ya también los conozco mucho a la familia, además suelen ser familias que se implican muchísimo y que tienen muchísima adherencia al tratamiento, como que hacen todo lo que les indica y eso se agradece muchísimo. Cuando estás en este lado, sí, se nota mucho en la mejoría del niño. Sí. ¿Qué es lo que menos te gusta del trabajo que haces? Lo que menos... pues no te sabría decir. Quizás te obligan a trabajar más deprisa o tú tienes que atender menos tiempo, ¿no? Atender en menos tiempo, que a veces, no sé, nos pasa, ¿no? En nuestro trabajo, a lo mejor. Sí, bueno, obviamente las prisas. Lo que menos, a lo mejor, bueno, las situaciones que se dan muy poco, pero esas situaciones que nosotros desde un
poco de la guasa, le llamamos hacerle ghosting al psicólogo, ¿no? Que es cuando de repente desaparecen. O sea, el paciente desaparece, a lo mejor lleva meses trabajando con su hijo, ha mejorado un montón y de repente no vienen a la última consulta que tenían fechada y además no te mandan un correo, no te dicen nada, de repente no desaparecen. No te teléfono, nada. Vamos, un ghosting en toda regla. Un ghosting con todas las letras. Entonces, eso es muy frustrante porque el otro día leía un post de alguna compañera en Instagram que decía, ¿qué puedes hacer en lugar de hacer ghosting? Y es cierto, o sea, no hay nada de malo en decir, mira, Alba, creo que vamos a parar un poco, vamos a parar las sesiones porque necesitamos tomarnos este tiempo, o creo que, o sea, yo estoy muy a favor de la derivación muchas veces, ¿no? Hay casos en los que, sobre todo compañeras que trabajan mucho más de forma semanal con niños con trastorno del espectro autista o con síndrome de Asperger o con alguna dificultad de aprendizaje, pues hay veces que el cambio de terapeuta es muy positivo. Entonces, en ese caso, muchas veces yo me adelanto a decir, venga, vamos a hacer una derivación, esto ya no está funcionando, pues vamos a derivar y demás. Pero, pues hay veces en las que en vez de hacer ghosting, puede hacer tantas cosas. Además, yo estoy en contacto con ellos por correo electrónico y muchas veces, pues bueno, que menos, ¿no? que decir, que dar una explicación a esa persona que se está dejando la piel por tu hijo también. O sea, que es que yo me rompo la cabeza porque cada uno de mis pacientes salga adelante por atender por correo, por dar la cita en el momento que yo creo que es más beneficioso para ellos, por hacerle el hueco, entonces por atender esa ansiedad que tú comentabas, que menos, muchas veces cuando ha mejorado, sobre todo es cuando ha mejorado. Y ese error de cuando un niño va mejorando, parar la intervención. No, o sea, hasta que el profesional no te diga que creemos que no, que el psicólogo no te va a decir, oye, mira, ya ha llegado el momento en que paremos la intervención, te doy de alta, hacemos un seguimiento a los 15 días o a los 30 días, pero ya no es necesario que vengáis más. Eso lo hacemos. O sea, que no tengan miedo de decir... que a lo mejor piensan que no va a llegar nunca. Claro, que eso no va a llegar nunca. No, hay que dar paso a los nuevos pacientes, no tenemos tiempo ilimitado y sobre todo es una gran satisfacción dar el alta a un paciente. Claro. Y yo lo hago continuamente. Pero claro, si tú tienes dudas de que quieres parar, pero no sabes si sería beneficioso, pregúntalo. Porque muchas veces se abandona la intervención en el momento menos adecuado y que más daño va a hacer. Ya, sí. Entonces eso creo que es lo peor. Cuando dejan a media algo que tú ves que están funcionando tan bien o algo que el niño lo está necesitando tanto. Entonces, a veces también hacemos la evaluación y a lo mejor son personas que vienen desde muy lejos a las consultas, mucha gente que viene de pueblos y de pueblos bastante lejanos. Entonces, yo siempre les digo, estas son las necesidades que presenta tu hijo, esta es la intervención que es necesaria hacer. Yo prefiero que busquemos un profesional cerca de tu pueblo, ¿En tu zona? En favor de que vayas a continuar con el tratamiento de forma semanal. O sea, si venir hasta aquí te supone un desajuste tan grande o aumenta el estrés de la familia, que en ningún caso es lo que queremos, antes de que la dejes a medias y te canses de venir, prefiero que ya que yo he hecho la evaluación y he determinado las necesidades, que lo haga otro profesional. La intervención, yo muchas veces me ofrezco a coordinarme con ese profesional, a darle la información, que los padres casi siempre se niegan, porque quieren que ya seas tú la persona que le haga la intervención también. Claro. No quieren cambiar, pero muchas veces lo explico, o sea, entender que esta intervención es a medio largo plazo y que es muy importante que os lo pongáis fácil también a vosotros mismos. Claro, ¿vale? sí, porque si no va a faltar, vamos. Exacto. Hay algunas sesiones que sí que insisto en hacerlas yo, pues a lo mejor de asesoramiento con los papás, de dar esas pautas de educación asertiva, o sea, porque además del trabajo con el niño, yo identifico que hay que trabajar con los papás. Pues bueno, el trabajo con el niño que va más a medio largo plazo, pues que lo haga alguien que os venga mejor, pero estas sesiones que son poquitas, prefiero hacerlas yo ya que tengo toda la información de la familia y que creo que son súper importantes. Sí, bueno, al final yo creo que a todos los profesionales de la salud el hecho de que te dejen tirado, entre comillas, la verdad que sí. Yo afecta mucho. Yo creo que afecta mucho, sí, la verdad que en todos los campos, ¿no? Sí. O cuando te dejan, o no te avisan, o consultas que se quedan ahí vacías, que dices, bueno, pues por lo menos avisa
yo qué sé, a mí que como yo siempre voy hasta la bola, me viene muy bien que me avisen para meter a otros niños, la verdad, porque al final dices, bueno, que este hueco se podía haber aprovechado, ¿no? Pero luego más en vuestro caso, porque todavía os implicáis más con esa familia y la verdad que sí, yo creo que eso es algo que en general es tan fácil como mandar un mensajito y ya está. Y no yo siempre le digo a los padres, no venía aquí a que yo juzgue, en ningún caso voy a juzgaros, para nada. Y además el día de los resultados siempre digo, esta es la intervención, pensarlo, iros a casa, pensarlo y ya volvéis a llamar y empezamos la intervención, pero hablarlo entre vosotros, pensarlo tranquilamente en casa, ver qué va a suponer a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel logístico, ¿no? Incluso, y ya tomáis la decisión, no quiero que la tomen ahí delante mía, sino que lo piensen tranquilamente, ¿vale? Pero sí que luego, pues bueno, teniendo en cuenta todo eso, pues se cumpla un poco y se impliquen. Sí. Y bueno, por ir cerrando un poco, tú hace ya un poquito más de un año que eres mamá, que tienes a tu peque, que es un terremoto que no para. Y bueno, preguntarte un poco cómo crees que te ha influido en la crianza el ser psicóloga o cómo te ha influido en las sesiones ser madre. ¿Crees que has cambiado algo en la forma de trabajar? ¿O crees que estás educando a tu hija de una forma un poquito más particular por el hecho de tener conocimiento de psicología infantil, que oye, no deja de ser una cosa estupenda? Pues yo creo que ha influido más el ser psicóloga en la maternidad. Yo creo que está influyendo eso un poco más y de aquí en adelante creo que mucho más porque, como tú dices, ahora mismo pues tiene un añito, tiene 14 meses y ahora mismo pues es cierto que en la maternidad me estoy un poquito dejando llevar por lo que mis padres me han enseñado a mí, por el ejemplo que yo tengo, por los valores que tengo, por los valores que tiene mi marido, por la forma de ser padre de mi marido, o sea, quiero decir, basándome en los ejemplos que yo también tengo de mi madre, de mi hermana, que es una supermamá, son las dos una supermamá. Entonces, ahora mismo, que todo no es teoría, lógicamente, ¿no? Todo no es teoría. Y todavía por la edad que tiene, yo creo que me influye más eso, pues ser psicóloga en la maternidad, porque ya sé lo que puede pasar, ¿no? Entonces, ante las cosas que yo veo, ante las cosas que veo que en principio no tienen ninguna importancia por la edad que tienen, pero cuidado con cómo respondemos a esto. No me considero que esté siendo ninguna histérica de eso, pero sí que de hecho, yo creo que eres una madre bastante relajada, o sea, que yo sí me encanta, vamos. Sí, creo que más o menos ahora mismo lo estoy llevando bien. Sé que va a haber un momento en el que no sea suficiente con dejarte llevar, ni dejarte fluir, ni nada de eso, que ya nos tendremos que poner serios en muchísimas cosas. Y creo que es una suerte ser psicóloga en ese sentido porque creo que nos puede enriquecer como padres y que nos podemos beneficiar de eso. Pero luego, al revés, todavía yo no estoy notando nada. O sea, yo no estoy notando que ser madre me esté beneficiando en mi trabajo, ni me esté beneficiando en el trato con las personas, ni con los niños. No, o sea... a día de hoy, por lo menos, no. A día de hoy no. Ser psicóloga infantil, o sea, hay una asignatura que es habilidades del terapeuta infantil, del psicólogo infantil, que requiere todo eso, la capacidad de escucha, de empatía, tienes todo el conocimiento, tienes la experiencia y sabes lo que puede pasar. O sea, yo creo y considero que desde siempre he tenido un máximo respeto a los padres que tengo delante, porque me están confiando lo más importante en sus vidas. Siempre tengo respeto ante los niños que tengo delante, me baso en la evidencia científica, me baso también en la experiencia y para eso ahora mismo ser madre no creo que me esté influyendo de ninguna forma. También cuando una persona va y busca ayuda profesional, busca la objetividad, ¿vale? Busca el ser objetivo. O sea, yo si lo relacionara todo con mi hija, que el día de mañana cuando tenga más años, pues quizás puedo acordarme de cosas, ¿no? Pero yo lo relaciono todo pues, con los casos que he tenido, unos casos con otros, con la experiencia que tengo. Y creo que eso es bueno, o sea, yo cuando voy al pediatra busco una objetividad, o sea, como madre quiero que me digan la verdad, quiero que me digan lo que es y no quiero que me digan, pues bueno, en base a ser madre, ¿qué le pasó a tu hijo? ¿Qué le pasó a tu hija? No, para eso ya están los vecinos, están los amigos del cole, los papás del cole, pero cuando yo voy a un profesional busco esa objetividad, entonces, en principio... Yo ya antes me ponía en la piel de los papás, era empática, tengo respeto máximo, ya te digo, a esos papás. Hay sesiones tras las que me he emocionado antes de ser madre. Entonces, bueno, sí. me ha cambiado un poco como persona, que valoro mucho más el tiempo, que, bueno, que me cunde creo que más, en fin, me organizo mejor. Bueno, eso creo que sí.
Bueno, Sí. y luego también pues que a nivel cognitivo se sabe que después de la maternidad te queda un poco, que no tiene la misma, eso con Pepi, con la compañera lo hablamos mucho, que tiene así como un poco una serie de lazos y de cosas, pero bueno. Sí, que te eso quedas no. con el cerebro un poquito más Efectivamente, frito, vamos, en exactamente, definitiva, sí, pero sí, bueno. un poquito más tocadillo, pero eso ya a nivel personal. Pero eso le pasa a todas las madres al final. Exacto. Pero a nivel profesional, yo ahora mismo no creo que sea así. Ya está. A ver, que es verdad que todavía es pequeña, que igual cuando sea mayor puede Claro, decir, pues bueno, pero a lo de la mejor misma en algo. forma que un médico no tiene que intervenir en un cáncer solamente si ha tenido cáncer, o un geriatra de 30 años, o sea, de la misma forma, pues bueno, a los papás muchas veces les gusta mucho saber que eres papá o que eres mamá, pero yo me lo he encontrado muy pocas veces, o sea, muy pocas veces a lo largo de 13 años me han preguntado, ¿tú tienes hijos? Poquitas veces. Cuando a lo mejor ya se labra una relación más seguida, más continua y ya más personal, Sí, cuando ya tienes te más preguntan. confianza para preguntarte Sí, ya te también. preguntan y hasta ahora pues decía, pues no tengo hijos demás. Y es verdad que ahora voy a vivir en mis carnes todo lo que y que voy a tener muchos fallos y aunque sea psicóloga, tengo mis propios sesgos, mi propio estilo educativo y sé Papá también, reconocerlo. que papá también, Oh, y el pues, papá tiene- por supuesto que también. Que también tiene su forma de educar. O sea que bueno. Muy bien. Bueno, pues en principio vamos a cerrar este primer capítulo del podcast. Muchas gracias por haber venido. La verdad que yo creo que ha Muchas gracias estado a ti. súper interesante. A mí se me ha pasado volando, pero Y a que, mí. espero que a ti también. Y bueno, pues lo que decía, ¿no? Que un poco la idea era que conozcáis pues no solamente la patología que atiende un psicólogo infantil, una psicóloga, sino también que conozcáis un poquito a la persona, que también es importante conocer al profesional y su experiencia. Así que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el Muchas siguiente gracias. capítulo.